aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermana Américo Tejada de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 45 al 53. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los guardias volvieron a los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Responden los guardias: jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Los fariseos le respondieron: ¿ustedes también se han dejado engañar o embaucar? ¿Acaso han creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente al Señor Jesús. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron: ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Y se volvieron cada uno a su casa. Hermanos, las reacciones que provoca la revelación del Señor Jesús son diferentes y contrastantes. La violenta reacción de los jefes será vencida por el amor del Hijo de Dios, que entrega su vida a quienes se la quitan. El telón de fondo, hermano que me escuchas, que habla del lugar, o sea, del templo de Jerusalén, del tiempo y del último día, pone de relieve el significado que el evangelista Juan imprime a las palabras del Señor Jesús. Palabras que aluden a su glorificación cuando todo esté cumplido, como lo anuncia Juan, capítulo 19. Hermanos, el Señor Jesús realiza la gran promesa de Dios y el deseo arcano del creyente. Con él comienza la época definitiva, la del agua y del Espíritu Santo, en la que el agua de vida es el Espíritu mismo de Dios, que es amor. El Señor Jesús grita, hermano que me escuchas, que en Él se dan al creyente
todas las bendiciones y lo hace de pie como un heraldo y no sentado como el escriba. Y grita con la sabiduría de Dios que invita al banquete de la vida, como lo anuncia Proverbios capítulo 1. El texto principia con el Señor Jesús, que clama invitando ir hacia Él, que es fuente de vida. Prosigue con las reacciones positivas de la gente y continúa con las negativas de los jefes, contra la guardia y la gentuza, para concluir con la defensa de Nicodemo, que acaba siendo insultado. Hermanos, el Señor Jesús es la sabiduría de Dios. Él es el nuevo templo. Él es la roca de la que brota la fuente de agua viva, abierta en Jerusalén. Todo esto quedará claro después de que sea glorificado y nos haya dado su Espíritu Santo. La iglesia nace de lo alto como criatura nueva, del agua del Espíritu Santo, capaz de amar con el amor con el que es amada. El versículo dice: llegaron los guardias del templo. Hermanos, esta unidad nos hace conocer que también hubo disensiones entre los notables a propósito del Señor Jesús. Los jefes de los sacerdotes judíos y los fariseos habían enviado a sus sirvientes a arrestar al Señor Jesús, por lo que no pueden. Menos que de exteriorizar su sorpresa y disgusto al verlos regresar con las manos vacías, y molestos preguntan el motivo. El versículo 45 es una aparente secuencia del versículo 32. Hermanos, los príncipes de los sacerdotes judíos y los fariseos reclaman a los guardias por no haber cumplido su misión. Seguimos en el versículo. Dice: jamás un hombre ha hablado así. La respuesta que reciben los sacerdotes judíos y los fariseos los toma por sorpresa, no exenta de ironía, porque quienes debían atraparlo quedan atrapados por el Señor Jesús. Pero al responder a sus jefes, hermana que me escuchas, nada dicen de lo que aquella palabra que les ha sorprendido y cautivado les ha dicho. Ni su hablar ni su persona admiten comparación con ningún otro hombre. Al escucharlo, quedan cautivados por la palabra de Dios, que estaba desde el principio. La luz penetra en las tinieblas que intentan, sin lograrlo, asfixiarla, como lo anuncia Juan, capítulo 1. Siendo por el contrario, iluminadas por ella. Seguimos leyendo el versículo. Dice: los fariseos replicaron. Hermanos, no se menciona más que a los fariseos, lo que se explica por razón de que es con ellos con lo que ha tenido que vérselas y lidiar la comunidad del apóstol San Juan. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, desaparecen los jefes de los sacerdotes judíos, quedando ellos como único punto de referencia religioso. Seguimos leyendo el versículo. Dice:
¿también ustedes se han dejado engañar? Hermanos, la palabra de Dios, que es verdad, es considerada como un engaño por quien, con toda la buena fe posible, es esclavo de la mentira, según lo anuncia Juan, capítulo 8. Será este el argumento del capítulo 9, que hará ver la ceguera de quien no acepta al Señor Jesús, para proceder luego a la iluminación del ciego. Los fariseos reprochan a los sirvientes que han sido engañados también ellos, aparte de la gente. Seguimos en el versículo. Dice, ¿acaso alguno de entre los jefes? Hermanos, el término jefes designa a los miembros del Sanedrín, mientras que tanto los sirvientes como la gente se muestran dispuestos a acoger el misterio del Señor Jesús. Los jefes del pueblo se obstinan en su autosuficiencia. ¿Cómo pueden creer quien busca la gloria que viene de los hombres y no la que viene de Dios? Nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 5. Seguimos en el versículo. Dice, pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Hermanos, los alguaciles han sido cautivados por la palabra del Señor Jesús. Los notables condenan la fe del pueblo y tratan de malditos a esa gente sencilla y no letrada, a quienes ya defendía el profeta Jeremías en su capítulo 5. Los maestros de la ley mosaica, en lugar de observar la ley, maldicen a la gente que reconoce a aquel de quien ella habla. Hermanos, es la misma maldición que recaerá sobre los primeros creyentes, como ya había ocurrido a su maestro, por parte de quienes detentan el poder religioso, porque en Juan capítulo 16, el mismo Señor Jesús dice, les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que los mate piensa que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he dicho esto para que, cuando llegue la hora, se acuerden de que ya se lo había dicho. La ceguera del hombre, seguro de poseer la verdad, que no quiere tomarse el trabajo de buscarla, es enorme. Hermanos, esto comenta este gran santo de la Iglesia Católica, San Juan Crisóstomo. Dice, los fariseos y los escribas no sacaron provecho ni al contemplar los milagros, ni al leer las Escrituras. En cambio, los enviados por las autoridades, sin estas ayudas, fueron captados por un solo discurso. No se dijeron, en efecto, jamás hombre alguno ha hecho tales milagros, sino, jamás habló así hombre alguno. Seguimos leyendo el versículo. Dice, les dice Nicodemo, hermanos, Nicodemo no es solo fariseo, sino uno de los jefes. Es uno de ellos. Es el mismo que ha ido a ver al Señor Jesús de noche para ser iluminado, según Juan capítulo 3, que reaparecerá al final del Evangelio para reclamar su cuerpo y poner la semilla del reino bajo tierra, como lo anuncia Juan capítulo 19. Pero Nicodemo
hermano que me escuchas, uno de los sanedritas interviene aludiendo a la ley mosaica, que prohíbe condenar a un hombre sin oírlo, como lo anuncia Deuteronomio capítulo 1 y Éxodo capítulo 23. Hermanos, la división se produce también al interior de los fariseos, tomando la ley mosaica en su integridad y no como defensa de su propio poder. Nicodemo revierte la acusación de los fariseos, haciéndoles ver que son ellos los que transgreden la ley mosaica al condenar a una persona sin escuchar lo que dice y verificar sus actos, según Deuteronomio capítulo 1. Su juicio, hermano que me escuchas, está fundado en prejuicios, los que les lleva a desnaturalizar el sentido y el objeto de la ley mosaica. De instrumento de justicia, hacen de ella la cruz del justo. La palabra de Dios o es escuchada o es asesinada. Seguimos en el versículo. Dice, le respondieron y le dijeron. Hermanos, los colegas no pueden contradecirle y acuden al insulto personal. En vez de responder su pregunta, le lanzan un doble insulto. El insulto es el manto que cubre la mala fe o la incapacidad de escuchar razones distintas de las propias. Le preguntan si también él es Galileo, si hace parte de aquel pueblo impuro, y le recomiendan luego a él, que es maestro, que estudie la ley mosaica para que descubra que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sienta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.